Recibimos a un gran amigo, una extraordinaria persona y un extraordinario politólogo. Me estoy refiriendo a Santiago Leiras. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Silvio Sacomani te saluda. Hola Silvio, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Gracias muy bien. por el llamado, como siempre. Te saluda también, por favor, los agradecidos somos nosotros. Miguel Risa también te saluda. Hola Santiago, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Bien. No, por favor, gracias a ustedes. Santiago, bueno, en el día de ayer, ¿sí? Yo tuve el privilegio de recibir de tu parte, a través de WhatsApp, un artículo que se publicó, ya te digo con exactitud, ayer a las 18:10, ¿sí? En el diario Clarín, donde comenzás el artículo haciendo hincapié en Dante Panzeri, ¿sí? Donde decís que definió al fútbol como la dinámica de lo impensado. Y el título de este artículo es el siguiente: Presidente o profeta ciudadano, refiriéndote obviamente a Javier Milei. ¿Podés explayarte en este artículo? Sí, por supuesto. Bueno, lo primero que tendría que decir es, bueno, para los que conocen, si alguien conoce la referencia de Dante Panzeri sin apelar a un motor de búsqueda, señor, usted es población de riesgo sanitario, digamos, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, broma aparte, era interesante. Dante Panzeri publicó un libro en los años 70, que justamente tenía ese título, El fútbol, dinámica de lo impensado, y bueno, a mí me parecía que era interesante un poco para entender la propia dinámica, no solo de la política argentina, sino podría decir la política argentina como una dinámica de lo impensado, ¿no? Uh-huh. Yo también estaba haciendo inclusive un poco de memoria retrospectiva. Nosotros cuando conversamos habrá sido un mes atrás, en general uno más bien tendía a ir a llevar la conversación hacia una especie de andarivel de, bueno, Milei ha construido una gobernabilidad frágil, precaria, pero gobernabilidad al fin, teniendo en cuenta el punto de partida de un Milei que tenía una escasez muy clara de recursos desde el punto de vista... músculo, claro, tanto en el Congreso de la Nación, tanto en diputados como en senadores. En el Congreso, en la calle y demás, ¿no es cierto? Pero de un mes de un mes hasta fecha, nos encontramos con un gobierno que es como que ha ido autogenerándose crisis, ¿no? Empezó con el tema de Davos, sí, me parece, ¿no? Sí. Después, bueno, vino todo el tema de las criptomonedas y demás. Después vino el episodio en la Cámara de Diputados, ¿no? Sin palabras, dos diputados, ¿no?, tomándose los puños. Bueno, y además donde ahí, pero prefiero, digo, al momento de la inauguración de la legislativa, sí, ¿no es cierto? Sí, que bueno, el 40% de los legisladores no se hicieron presentes, la oposición, obviamente. Sí. Y además eso llevó a que finalmente se hablara más que del discurso presidencial, del tema altercado, llamarle amenaza, llamarle como quieras, entre, iba a decir Dante Caputo, no, Santiago Caputo y Facundo Manes, digamos, ¿no? Bueno, sumemos el episodio, de la nota, ese programa televisivo, claro. La nota, bueno, en fin, ¿no? Entonces, aparece un gobierno, digamos que es como si fuera bifronte. El presidente también lo es en algún punto, ¿no? Si el gobierno ha mostrado, si querés, cintura para construir gobernabilidad, pero hay un momento en el que parece que tuviera una especie de natural inclinación a provocarse crisis y a pegarse tiros en el pie innecesarios, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso me llevaba un poco, que por ahí terminó trascendiendo la nota, a esta idea de qué pasa con el presidente, ¿no es cierto? Bueno, el presidente también es como el gobierno en sentido, porque el presidente también es como bifronte, ¿no? Uh-huh. Es decir, vos tenés un Milei que por un lado es como una especie de profeta, ¿no es cierto?, de líder espiritual, que tiene una especie de expectativa de alguna manera encabezar una corriente de opinión a nivel internacional y que, bueno, en esa presencia que establece en determinados foros, se planta sobre ciertos principios que se entiende que serían principios no negociables, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, ese profeta entra en tensión o vive en una especie de permanente tensión con el presidente. El presidente es el que tiene que establecer canales de negociación, negociar con la casta. A veces es su propio enemigo.
y es su propio enemigo, ¿no? Y como en este caso el presidente, como el chiste de Twitter, ¿no? Decime que estás negociando con la casta, sí, decime que estás negociando con la casta, ¿no? Sí, es un poco esto, ¿no? Tal cual. Entonces a mí me parece que esa especie de dualidad que tiene el presidente puede ser una primera explicación para entender por qué el gobierno va oscilando entre esta cosa de, por un lado, construir gobernabilidad a pesar de los pocos recursos disponibles que tiene de origen, y por otro lado, generar situaciones de crisis que afectan esa propia gobernabilidad, ¿no? Uh-huh. No es que la gobernabilidad esté erosionada ni definitivamente dañada, pero sí, bueno, esta repetición, si querés, de episodios puede afectar en algún momento de la gestión presidencial cuando el presidente ya no tenga el favor de una importante porción de la opinión pública. Seguro. Bueno, según las encuestas, en el último mes ha caído su imagen positiva unos 6/9 puntos, ¿no es cierto? Que a veces, bueno, yo no le doy mucha bolilla a las encuestas, pero a raíz de estos errores no forzados, me da la impresión que en este caso estaría alineado, ¿no es cierto?, con las mismas. Así es, y el presidente no puede perderse activo, ¿no? El presidente no tiene recursos, como decíamos recién, de control de la calle, institucionales, pero tiene dos activos importantes, la opinión pública y el mercado, ¿no? Uh-huh. Ahora, el rechazo es incondicional, pero el respaldo es condicional, ¿sí? Exacto. ¿Por qué? Porque el respaldo está condicionado a, bueno, que el presidente logre mostrar efectivamente resultados, ¿no? Orden en la macro, orden en la calle, ¿sí? Previsibilidad. Entonces, en este sentido, bueno, me parece que vamos a ir viendo, así como hemos visto a lo largo de todo este año esta especie de tensión permanente, creo que la vamos a seguir viendo y, bueno, vamos a tener probablemente no pocos sacudones durante los próximos meses o durante el resto del mandato presidencial, seguramente. Porque creo que hace un poco la propia naturaleza del Milei, que, bueno, es como esta especie de personalidad que está marcada por estas dos caras de una moneda, digamos, ¿no? Santiago, te escuchaba atentamente y como politólogo también, que soy como vos, este análisis me pareció excelente, ¿no? Y por otro lado me gustó por esa dualidad en torno a Milei, que, como decís, bifronte, en torno que por un lado genera cosas positivas y por otro lado se da un tiro en el pie. Quizás yo lo que veo en torno a este tiro en el pie, también un poco la falta de cintura política o tener en cuenta que él está más abocado a lo económico que a lo político, entonces eso por ahí lo hace flanquear en ese ámbito. Bueno, ahí eso es interesante ese punto, porque a mí cuando escuché el discurso de Davos, vamos un poquito más para atrás si querés, cuando yo escuché el discurso de Davos, decía, ¿cuál es la necesidad de Milei de meterse en este tema? No había ninguna necesidad. Si pura y exclusivamente se hubiese referido a lo económico. Claro. Y además en un contexto de un foro del cual el debate de la agenda cultural es absolutamente ajeno. Es decir, el foro es para otra cosa, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, yo ahí, digamos, me planteé algunas posibles explicaciones. Esa semana que fue el foro de Davos, Trump asumió la presidencia de Estados Unidos con un discurso y una línea respecto a una agenda cultural, y podría uno asociar entonces el planteo de Milei a una especie de alineamiento con la potencia y particularmente con Trump respecto a cierta definición ideológica en relación a la agenda cultural, digamos, ¿no? Y una muestra de alineamiento, uno podría decir. Sí. A mí se me ocurre que dentro del sinsentido que tiene esa presentación, hay algún sentido, ¿no? Y que es evidenciar y manifestar algún alineamiento incondicional que Milei tiene con Trump y con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero bueno, es esto de esta especie de cosa del sentido del sinsentido. Si no, seguro. Ahora, lo que te quiero consultar, Santiago, a raíz de lo que aconteció en la marcha de los jubilados, empañada por los violentos de siempre, que utilizaron en rigor a los mismos como poco menos que escudos humanos, porque no fueron a apoyar a los jubilados, eso está clarísimo. ¿Vos ves por parte de esta oposición más rancia, más dura, más violenta,
más terrorista, como es el kirchnerismo, el brazo armado del kirchnerismo, que es la izquierda, un intento de desestabilización para con el gobierno de Javier Milei? Mira, la oposición yo te la dividiría en dos, digamos, si querés, expresiones bastante bien definidas. Una podríamos llamar más cooperativa y una más radicalizada, ¿no? La radicalizada plantea, si querés, el objetivo de Máximo puede ser esa especie de cumplimiento de la fantasía mojada del helicóptero, ¿no? Y de la destitución de Milei, y el objetivo de Mínima en todo caso es, plantear una especie de estrategia de desgaste, aprovechando los errores del gobierno y aprovechando las debilidades del gobierno, digamos, ¿no? La veo a esa oposición, sobre todo en el caso del kirchnerismo, ¿no? La izquierda, por definición y por principio, se plantea ya no cambiar el gobierno, cambiar el sistema, digamos, ¿no? Pero en el caso del kirchnerismo, como hay una cosa de, de Máxima, terminar con el gobierno de Milei, ahí vamos con la iniciativa de plantear la posibilidad de juicio político, y en todo caso de Mínima, plantear una política que, aprovechando los errores y los tiros en el pie que se da el gobierno, ir generando un desgaste que probablemente no tenga impacto electoral en el 2025, pero que pueda tenerlo con vistas al 2027, ¿no? Entonces, yo diría que la oposición es en la Argentina tiene una oposición también muy dividida, muy fragmentada. Entonces ahí uno encuentra diferentes tipos de estrategias, ¿no? Y a veces, o muchas veces converge el kirchnerismo con la izquierda en ciertas estrategias que, convergieron y tuvieron algún tipo de convergencia la semana pasada, como la tuvieron en aquella situación de 2017, en la cual, yo creo que en ese momento había mucha más sintonía entre lo que pasaba en la calle y lo que pasaba en el Congreso, ¿no? Me parece que en ese sentido había mucha más sintonía que lo que pasó el miércoles pasado. El miércoles pasado, sí. ¿Por qué? Porque el miércoles pasado, ahí el cruce, como decía aquel viejo sketch, la hecatombe, la debacle total, era, viste, una seguilla hecho bochornoso donde estaban incluidos kirchneristas con libertarios, pero libertarios entre sí también, ¿no? Entonces, así, hay un patrón, si querés, de violencia y intolerancia que se dio en el Congreso y que se manifestó también en la calle, pero donde, a diferencia de aquella experiencia anterior, en el Congreso tenía más que ver con la grieta entre oficialismo y oposición y la propia interna que se da al interior del propio oficialismo también, ¿no? Ahora, ¿cómo ves el tema del escándalo por la cripto Libra? Porque ya la oposición en diputados acordó, hace instantes nada más, esta noticia es de las 17:48, ¿hace cuánto? Nada. 10 minutos. 13 minutos. 13 minutos. 13 minutos. Exactamente. Bueno, van a avanzar con la interpelación a funcionarios del Poder Ejecutivo. ¿Cómo ves este tema? Sí, yo creo que esto lo habíamos conversado la vez pasada. La idea de avanzar en un proceso de juicio político parece inviable, y lo que parece más viable es avanzar alguna iniciativa como esta, que, permita o intente por lo menos permitir entender, de qué se trató toda esta iniciativa, ¿no? Y poder establecer a ver qué niveles de responsabilidad existen y, en definitiva, por qué el presidente aparece involucrado en este episodio, digamos, ¿no? Si es una especie de situación en la cual el presidente fue, si se quiere, estafado, manipulado por una serie de operadores bastante poco escrupulosos, si fue parte de esa operatoria, en fin. Me parece que la vía de una interpelación parlamentaria, es una vía más razonable para evitar lo que es la vía del juicio político, claro, que de todas maneras creo que no están los votos. No, bajo ningún punto de vista. Para el juicio político no están los votos. No llegaron, no, para nada. Y me parece que la iniciativa de la investigación o de la interpelación es más viable, porque además se plantea en el contexto de lo que es, el propio jefe de gabinete, que tiene que cumplir determinadas obligaciones constitucionales, y entre otras cosas, será una buena ocasión para poder dar una explicación más convincente respecto a lo que fue todo este episodio, que hasta ahora
no hay una explicación muy clara ni muy convincente. No, para nada. Es más, antes de que te consulte Miguel, en los Estados Unidos de Norteamérica, un estudio jurídico, ¿sí? Le inició un proceso legal aparentemente algunos partícipes necesarios de esta estafa, que en rigor lo fue, pero esa demanda no recayó ni sobre Javier Milei ni sobre Karina Milei. No. Yo por lo que leí, también leí un poco en esta misma línea, pero bueno, ahí hay que ver después cómo es el avance de la propia investigación, digamos, ¿no? Y las derivaciones que pueda tener este tipo de investigaciones que, bueno, que uno sabe cómo comienza, no sabe cómo termina. Claro, exacto. Sí, tal cual. Santiago, voy un poquito más atrás en la charla que estabas teniendo con Silvio, en torno a que en principio lo que estaban hablando no iba a impactar en la elección ahora de medio término, la de 2025, pero quizás sí en las próximas, ¿no? Con esta dualidad que estaban marcando en Milei. ¿Lo haces en torno a un análisis comparativo con lo que ocurrió con Mauricio Macri en su gestión como presidente, donde ganó la de intermedio y después perdió la para la reelección? Sí, en principio no lo había pensado desde ese lugar, sino más bien del lugar siguiente, que es, bueno, en el 2025 vos llegás con ciertos activos, ¿no? Si si no hay ninguna turbulencia muy grande, bueno, hoy ha estado bastante complicado por otro lado los mercados, digamos, pero si el panorama se termina de aclarar finalmente, se establece el acuerdo en fondo y bueno, la inflación rompe el piso del 2% y se llega con un contexto de algún tipo de crecimiento, me parece que eso le garantiza al oficialismo una buena expectativa electoral. También digo, sí, solo sí también establezca un buen armado desde el punto de vista de lo que es la escudería electoral para encarar elecciones claves, sea en provincia de Buenos Aires, en Capital, en Santa Fe o donde fuere, digamos, ¿no? Sí, que hoy terminan. Más bien estaba pensando por ese lado, ¿no? Sí. Yo pensaba lo del 2027, ¿por qué? Bueno, porque en algún momento la opinión pública o aquella parte que reconozca este activo va a dar por sentado este logro, ¿sí? Y entonces van a aparecer otras exigencias. Y ahí es donde aparece justamente el desafío de cualquier gobierno que, habiendo dado respuestas a algún tipo de exigencias, se plantea un desafío para el cual quizás no las tiene y, bueno, se rompe alguna especie de contrato implícito que puede haber tenido inicialmente el gobierno con la sociedad, digamos, ¿no? Bueno, si vamos a recorrer los 40 años de democracia argentina, podríamos citar muchísimos ejemplos de esto. No, seguro, sí. Pero yo iría más por ese lado, más bien, ¿no? Yo no sé si esto se podría comparar con lo de Macri, porque ahí en el caso de Macri, ahí me parece que Macri jugaron una serie de factores que finalmente terminaron con el proyecto de las reelecciones. Primero, el tema de lo que significó como bisagra el episodio de las 14 toneladas de piedra, porque esto mostró la ausencia de músculo político de parte del oficialismo, que era un oficialismo que había ganado hacía 2 meses las elecciones, y a eso sumemos, bueno, todo un contexto de lo que fue el estallido de la lira turca en abril de 2018, donde, bueno, sí, Mauricio echarle la culpa a la lira turca de que no pudiste ser reelecto, digamos, ¿no? Sí, exacto. Ahora, seguramente estás anoticiado, los senadores de Unión por la Patria le enviaron una carta a Cristalina Georgieva para pedirle que el organismo no avance en un nuevo acuerdo con la Argentina. ¿Esto lo ves como un intento, o por lo menos, a ver, no como un intento, como un acto desestabilizador para con el gobierno? Bueno, creo que eso forma parte de esto que yo hablaba hace un ratito en relación a esta oposición, si querés, semileal en algún punto, digamos, ¿no? Recordemos que el kirchnerismo en el 2022 no, porque en el 2022 el kirchnerismo una parte le había votado en contra incluso al propio Alberto Fernández también, ¿no? Sí. Pero yo te diría que ahí hay, si querés, alguna cuestión de principio, de retórica, en la cual la idea es poner al gobierno en una situación de incomodidad, en un contexto donde además el gobierno apela además a una especie
atajo legislativo, con razones, si querés, políticamente atendibles, pero apela a una especie de atajo legislativo que es la vía del DNU también, ¿no? Sí. Aun cuando perfectamente es un recurso también válido, y recordando que, bueno, el procedimiento de aprobación del DNU lo estableció la propia Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, exacto. Bueno, a la hora de hacer política, bueno, se finge demencia, y algún pasado que entra en conflicto con el presidente actual no existe, digamos. No, está claro. El tema es que le hace mucho daño este tipo de actitudes a la República Argentina. Sí, obviamente que en este caso, desde el lugar de cualquier inversor local o internacional, bueno, wait and see, digamos, ¿no? Es decir, bueno, veo y espero a ver qué pasa con esto, ¿no es cierto? Inclusive esta idea de, bueno, si hay un kirchnerismo que pueda ser la alternativa del 2027, bueno, el inversor dirá, bueno, a ver, espero a ver qué pasa, digamos, ¿no? No sé si Cristina, yo creo que Cristina no, pero supongamos que sí, no, bueno, sin duda que es un escenario distinto, ¿no es cierto? Probablemente no afecte tanto a ciertos nichos, ¿no? Sí. Probablemente no afecte a los nichos, digo, bueno, el negocio de Vaca Muerta está en marcha, ¿tá? El tema del litio está en marcha, ¿no? La cuestión de lo que es economía del conocimiento está en marcha, pero el problema es que son como islas, y el problema es que, bueno, como dice un economista, Pablo Garchunov, la Argentina sigue siendo, y en este contexto seguiría siendo, una especie de país archipiélago, digamos, ¿no? Seguro. Eso es lo que hay que evitar, ¿no? Sin lugar a dudas. Santiago, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Siempre es un placer escucharte. No, por favor, el placer es mío, ¿eh? Un abrazo grande. Fuerte abrazo, muchísimas gracias. Será hasta muy pronto, ¿eh? Hasta muy pronto. Hasta pronto. Adiós. Lo escuchabas a gran Santiago Leiras, politólogo, pasar por la cocina de las noticias.